Cedo la palabra a nuestro primer componente, el licenciado Magdiel Sánchez Quirós, investigador de la Universidad Obrera de México. Esto dentro del primer bloque de nuestros temas de hoy, la situación energética de México en este momento. Tiene la palabra Magdiel. ¿Qué tal? Buenos días a todas y todos los asistentes a este foro. De parte del área de investigación de la Universidad Obrera de México, hemos venido trabajando algunas ideas sobre el petróleo, intentando investigar, hacer materiales de divulgación, de difusión sobre esta problemática, sobre esta nueva afrenta que tenemos hoy todos los mexicanos y las mexicanas. Y bueno, primero que nada agradecemos la presencia de todos una vez más, y sabemos primero que no estamos pisando un territorio que no se haya pisado antes, que sobre todo el tema de las propuestas, las iniciativas ciudadanas, populares y parlamentarias que puedan darse ya han tenido un largo trayecto, y por eso mismo reconocemos aquí la presencia de muchos de los investigadores, especialistas, políticos, como el licenciado Manuel Bartlett, que van a hacer lo propio y que van a dar las ideas que han venido trabajando a lo largo de los años sobre estos temas. Entonces, más bien nosotros lo que vamos a intentar hacer es, recuperando obviamente lo que ellos, el largo camino que ya han tenido, dar algunos otros apuntalamientos de lo que creemos que debe ser la defensa del petróleo y la construcción de alternativas desde la clase trabajadora y de los ciudadanos. Primero que nada, como ya mencionó el licenciado Manuel Bartlett, cuando hablamos del petróleo estamos hablando de la mercancía más comprada y vendida durante todo el siglo XX en el mundo. No es cualquier objeto, no es nada más la gasolina, como generalmente nos hace la conciencia o el sentido común entenderlo. Se trata además uno de los pilares básicos de la industria militar, farmacéutica, química, automotriz, de construcción en todo el mundo, y es el núcleo que permite la producción del sistema mundial y que por eso mismo se ha convertido en clave para la conservación del hegemón imperial norteamericano, y que además de todo esto, ya entrada la segunda mitad del siglo XX, ha sido clave en las bolsas financieras como dinero de crédito, y ha jugado un papel muy importante como dinero de crédito, capital financiero, y ha permitido la especulación financiera a nivel mundial. Además de esto, el petróleo es una razón crónica de la crisis que por lo menos de fines de los 60, de los años 70, viene enfrentando el capitalismo en su modelo de acumulación. Y bueno, en México, además de eso, ha sido el principal soporte de la economía nacional durante el siglo XX y en lo que va de este siglo. Para nosotros como Universidad Obrera, primero que nada, ubicar el problema del petróleo tiene que ver con una identificación histórica, con entender desde dónde viene el petróleo y de cómo la afrenta que hemos vivido se refleja desde los esfuerzos que se han hecho particularmente en Estados Unidos por socavar la soberanía y la independencia de México, no solo en los últimos años del neoliberalismo, sino desde el primer despojo territorial de los años 50 del siglo pasado. Nos despojaron de la mitad del territorio. Es una zona en la que hay unas de las reservas petroleras más importantes del mundo. Ese primer despojo es clave para entender el problema del petróleo. Luego de esto, había que reconocer que el tema del petróleo ha tenido una importancia tan grande que empresas petroleras norteamericanas están coludidas con el asesinato del presidente Madero. Directamente el Standard Oil fue de los grupos que participó en el asesinato de Madero. Se impone a Huerta como presidente de la República también con esta idea, y después se ubica que el asesino
asesino de Venustiano Carranza estaba relacionado con un grupo paramilitar que apoyaba a las petroleras norteamericanas. Para 1920, aún con todo el proceso y con todo el detrimento que había causado en México la guerra, México era el segundo productor más importante de petróleo en el mundo. Y además de esto, vale destacar que la Revolución Mexicana, a pesar de todos los asegúnes que se puedan dar y de todos los conflictos sociales que crea, se desarrolla en México a partir de la Revolución Mexicana nuevas potencialidades para el desarrollo nacional. La Revolución Mexicana abre la posibilidad de recuperación de la personalidad histórica del pueblo mexicano. La Revolución Mexicana sienta las bases para el desarrollo de una clase trabajadora independiente. El que hoy estemos aquí en la Universidad Obrera de México, el que recuperemos también el legado de Vicente Lombardo Toledano, dan cuenta de la relevancia, de la importancia que tiene este proceso revolucionario en nuestro país. Y en ese cúmulo de proceso de lucha, de transformación social desde el pueblo, desde los trabajadores, el acto de Estado más importante que ha tenido un presidente en nuestro país es la expropiación del petróleo, que hace el general Lázaro Cárdenas del Río. Eso no podemos olvidarlo, no se nos puede borrar de la mente, que es el acto de Estado más importante y que además se circunscribe en un escenario mundial en el que diferentes pueblos del continente y del mundo empiezan a alzarse y empiezan a desarrollar procesos de liberación desde los pueblos. Ahí es importante destacar que además de la expropiación petrolera, en México, y Vicente Lombardo Toledano es uno de los pilares de una iniciativa que se desarrolla del 5 al 8 de marzo de 1961 aquí en la Ciudad de México, en la llamada Conferencia Latinoamericana por la Soberanía Nacional, la Emancipación Económica y la Paz, en la que empiezan a plantearse algunas ideas sobre la soberanía y la integración latinoamericana independiente, con un desarrollo económico, político, soberano y de construcción de la paz continental. Además de esto, es importante luego recuperar las experiencias del propio general Lázaro Cárdenas y otros intelectuales y políticos como Vicente Lombardo Toledano, tienen cuando plantean el movimiento de liberación nacional y que ponen en el centro la independencia de México y la lucha contra el imperialismo norteamericano. Y el tema central de aquellos años era la defensa del artículo 27 de la Constitución. O sea, es algo que hoy el senador y muchos otros han estado peleando. La defensa del artículo 27 era el tema fundamental que se estaba planteando ya en aquel momento, y además la anulación de aquellos tratados comerciales que se habían impuesto a México por los gobiernos entreguistas que iban subsumidos a la doctrina Monroe. Claro que sí. Y bueno, además de todo de este proceso, de ese momento importantísimo en la historia de México, de un momento que nos posibilita un realce y una capacidad de desarrollo diferente, viene después la ofensiva neoliberal, viene una ofensiva que va encaminada a minar las posibilidades de un desarrollo libre e independiente de nuestro país, que cada día se hace más compleja, que ya en tiempos más recientes se vuelve aún más difícil por toda la relación en la que el crimen organizado también socava la economía y la soberanía nacional, y en la que, según John Saxe Fernández, estamos metidos en esta guerra directamente, que es una guerra de autosuficiencia anticipatoria del imperio norteamericano, y que es muy semejante a la guerra que en el territorio de Europa Oriental plantearon los nazis, que le llamaban la Zersetzung, que es una guerra forzada de desarticulación del territorio nacional. Creemos que ahí es importante darnos cuenta de este fenómeno.
Y además, ya para terminar esta reconstrucción, pequeña síntesis, apuntalamiento histórico, es que justo el mismo día que los candidatos a la presidencia venían cerrando sus campañas, el presidente ejecutivo de ExxonMobil da unas declaraciones en Estados Unidos en las que amenaza, ofrece, o como ustedes le quieran llamar, su cooperación con el próximo gobierno cuando dice que ExxonMobil, la petrolera más importante de todo el mundo, estaría interesada en invertir en el sector del petróleo y del gas de México, pero solo si el gobierno mexicano permite que la compañía sea dueña de algunas reservas energéticas. No es además que el presidente de la compañía petrolera más importante en un momento fundamental en el cierre de las campañas haya lanzado su voto público por cómo debería de darse el desarrollo energético en México, y que realmente algo de lo que estamos viviendo hoy tiene que ver con esto. Bueno, nosotros sabemos que darle una solución al problema energético en México no es solamente hablar del petróleo, tiene que ver con muchos otros problemas. Generalmente en estos casos de foros sobre el petróleo se cita mucho un pequeño fragmento del Suave Patria de Ramón López Velarde, la Suave Patria, que dice eso de niño Dios descripturó un establo y los veneros de petróleo el diablo. Pero también antes de ese, si uno lee el párrafo anterior que dice: patria, tu superficie es el maíz, tus minas el palacio del rey de oros, y tu cielo las garzas, el desliz y el relámpago verde de los loros. Por lo menos nos damos cuenta que la ofensiva privatizadora va también contra el maíz, ¿no? Tiene que ver con la comercialización de maíz transgénico en México. Hay un proyecto ahora energético de desarrollar combustibles que le llaman alternativos, con combustibles alimentados por maíz, por caña, que también van a socavar la soberanía energética. De ese es un tema poco tratado. El tema de la minería es escandaloso, lo que está pasando en el país. En general, lo que está pasando en el país, nos están desmantelando el país, no solo es el petróleo. Entonces creemos que una solución real, efectiva, no es solo hablar del petróleo, tiene que ver con la soberanía, tiene que ver con todos los caminos por diferentes defensores de la patria, poner en el centro la propiedad de la nación, poner en el centro el dominio inalienable e imprescriptible de la nación sobre los hidrocarburos y los demás recursos del subsuelo. Pero además de esto, debemos de pensar en algunas herramientas internacionales que nos permitan echar abajo lo que ya se ha privatizado del petróleo, ¿no? Porque no es que ahora vengan a privatizar el petróleo, no es que se esté discutiendo por primera vez la privatización. El camino andado de entrega de los recursos en México ya ha tenido una historia, y además de varios documentos y de varios elementos que se han estado insistiendo, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptado por la ONU en el 66, en la que sostiene que los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, y que en ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia. Se puede apelar también a la declaración de la Asamblea General de la ONU del 4 de diciembre del 86, en la que se proclama el derecho humano al desarrollo, y que este implica el ejercicio del derecho inalienable de los pueblos a la plena soberanía sobre todas las riquezas y recursos naturales. Y además, algo menos conocido pero muy importante es el dictamen que un conjunto de personalidades internacionales hizo el pasado mes de mayo en Ciudad Juárez, en un tribunal ético independiente, el Tribunal Permanente de los Pueblos, cuando dice: el tribunal considera que las organizaciones sociales mexicanas deben estudiar detenidamente los mecanismos posibles para plantear la retirada de México del Telecán. Entre ellas, dan algunas sugerencias. Se pueden señalar tentativamente la denuncia del tratado, la invocación de una norma jerárquicamente superior, como es el principio del respeto a la dignidad humana basada en la igualdad y la no discriminación,
y concentrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los pactos internacionales de derechos civiles e internacionales de derechos humanos, como son la nulidad del tratado, la realización de un control de constitucionalidad del tratado, la identificación de la existencia de vicios insanables en la celebración y aprobación del mismo tratado, y la promoción de iniciativas populares legislativas, referendos revocatorios u otras formas de expresión social que puedan darse. Creemos que el tema del petróleo necesita de la defensa de todos los mexicanos y las mexicanas, necesita que entendamos que lo que nos están quitando es las posibilidades de desarrollo del país, la riqueza del país. Nosotros generalmente cuando le reclamamos a los diputados, a los políticos, cuando en la calle alguna autoridad comete una arbitrariedad contra nosotros, siempre le gritamos, es que te pagamos con nuestros impuestos, ¿no? Realmente sí pagamos con nuestros impuestos a las autoridades, pero también les pagamos con nuestras riquezas, porque las riquezas, el petróleo, el gas, son de todos y de todas. Entonces realmente deberíamos exigirle a los gobernantes que cumplan, que defiendan la soberanía nacional, que defiendan los intereses del pueblo, porque les pagamos con nuestro petróleo también, no solo con los impuestos. Creemos que además de la defensa de la soberanía, en lo que ya han contribuido muchos investigadores, creemos que se deben de tomar iniciativas muy puntuales en materia de seguridad para revisar y expulsar a todas las compañías mercenarias norteamericanas que están haciendo operaciones militares en el territorio nacional en zonas petroleras. Se ha denunciado ya la presencia de DynCorp, de lo que antes era Blackwater, que ahora se llama Academy, de Syncorp, de Executive Outcomes, de Triple Canor y de otras empresas que están minando la soberanía, que están de manera funcional sirviendo a las empresas petroleras norteamericanas. El problema del petróleo, del gas, ahora se cruza de manera directa con el problema de la seguridad nacional, con el problema de lo que le llamaban la guerra contra el narcotráfico. Es un problema en el que los cárteles de la droga no son solo cárteles de la droga, son cárteles que están involucrados con el robo de petróleo y en general ya no roban solo crudo, de hecho crudo es lo que menos roban, ¿no? Roban más y sobre todo lo que ya está refinado. Hay un escándalo que se desató en Alemania cuando BASF, la empresa petroquímica más importante alemana, le vendió a la Sedena en México un tipo de plástico para desarrollo de la industria militar que le compró o que procesó de los cárteles de la droga mexicanos, ¿no? Es escandaloso, o sea, le vendieron a la Sedena y la Sedena compró con material que había sido sustraído de México. Creemos que además de esto va a ser importante poner en el centro las políticas públicas que incluyan la participación ciudadana. Un tema como este no se puede discutir solo en las cámaras, lo debe de discutir la ciudadanía, debe de empezarse a trabajar ya iniciativas de reforma, de consulta ciudadana, de referéndum sobre este tipo de cuestiones. Es imperante que desarrollemos esto. Creemos que además ya en materia de energética, ahora que se quiere empujar esta nueva iniciativa, sobre todo diciendo que México no tiene tecnología para explotar el gas shale, en especial este tipo de gas, del gas esquisto, sería importante que México le dé una moratoria a la extracción de este gas hasta que no haya tecnología suficiente que no dañe el medio ambiente ni despoje a las comunidades para una extracción sana de este gas. Creemos que en ese sentido se debería de recuperar la experiencia del gobierno de Ecuador, que hace 6 años lanzó una iniciativa para dejar abajo la reserva petrolera del Yasuni, más de 800 millones de barriles de petróleo. El gobierno de Ecuador se comprometió a no explotar para no dañar esa reserva de la biosfera mundial, a cambio de que se le diera una compensación económica de parte de los organismos internacionales, porque estaba dejando de explotar esa riqueza en beneficio del medio ambiente en el mundo. Creemos que eso debería de hacer el gobierno mexicano respecto al gas shale. Creemos que en el tema del petróleo, pues necesitamos que la transformación del crudo sea por manos mexicanas y para los mexicanos.
Se debe de desarrollar de mejor manera la industria petrolera, petroquímica nacional, que es una demanda que ya se ha dado mucho tiempo. Se debe de reestructurar Pemex en una sola empresa. Debemos desarrollar la petroquímica en México, que la han dejado de lado desde hace ya muchos años. Creemos que eso, más allá de las iniciativas legales, nosotros como mexicanos y como mexicanas nos tiene que quedar claro que debemos exigir el desarrollo nacional de la petroquímica, porque las potencialidades que nos da la petroquímica son fundamentales para la creación y la revitalización del mercado interno en México, que ha sido completamente socavado, que el petróleo en México debe de ser la riqueza, el procesamiento del petróleo debe ser de los mexicanos. Debemos de defender la recuperación del espíritu que fundó el Instituto Mexicano del Petróleo. Hay tantas otras cosas. Creemos que es importante recuperar la propuesta del doctor Fabio Barbosa en hablar de la gran riqueza que hay en aguas profundas en México, que se debe de impulsar la exploración y que no se necesita de las empresas norteamericanas para hacerlo. Habrá que trabar algún tipo de acuerdo con Petrobras, hasta con el mismo gobierno de Cuba, que ya empieza a hacer algún tipo de desarrollo tecnológico muy importante para la exploración. Y fundamentalmente con Cuba habría que aliarse para la discusión en términos de extracción del petróleo de toda la zona oriental del Golfo de México. Además de esto, nosotros creemos que es importante que se plantee un uso correcto de la renta petrolera, que se recupere la renta petrolera como un recurso estratégico, que no esté sujeta a pagar el gasto corriente, y que deberíamos de mirar también otra vez hacia lo que está pasando en América Latina, directamente, por ejemplo, en Ecuador, el presidente Rafael Correa, allá había una relación de que la renta petrolera se iba a 50% para empresas privadas, 50% para el gobierno de Ecuador. Él logró hacerlo para el 99% para el gobierno, para el Estado ecuatoriano, y el 1% para las empresas petroleras. Creemos que en ese sentido había que revisar la experiencia de PDVSA en Venezuela, cómo han desarrollado grandes programas sociales, ¿no? Está el Fondo para el Desarrollo Económico y Social del país, las misiones sociales que se alimentan directamente de esto, los planes de alfabetización, de educación superior, de alimentación, de desarrollo de minería y tecnología, entre otros. Y quizá un caso que no se cita mucho, o que no relacionamos, pero la rebelión o los levantamientos juveniles que se dieron ahora en Brasil pusieron en el centro una reforma política y económica en la que gran parte de la renta se está exigiendo, y ahora se está discutiendo en las cámaras de Brasil, que parte de la renta petrolera brasileña se destine directamente a educación superior, que se destine a bajar los impuestos a la población en general, y que se le destine también una gran importancia al tema al rubro de salud. Entonces nosotros creemos que también se debe de hacer una reforma fiscal. Pemex no puede seguir cargando sobre sus hombros toda la carga fiscal que no pagan las empresas. Hay un dato de John Sachs Fernández que dice que en los últimos 12 años Pemex aportó al fisco 6.412.700 millones de pesos, que es decir, el 53.4% de sus ventas, mientras que las 30 empresas más importantes que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores solo pagaron por impuestos 123.884 millones de pesos, o sea, su 4.5%. Mientras Pemex paga más de la mitad de sus ganancias, las empresas transnacionales pagan 4.5%. Entonces creemos que es muy importante esto, creemos que debemos de defender que no se eliminen los subsidios a la gasolina. Creemos que esta nueva afrenta va relacionada con la reforma laboral, que va relacionada con el conjunto de reformas que están lesionando la soberanía que se impusieron en el Pacto con México. Y bueno, tal vez pondríamos en duda, tal vez esta reforma, con el conjunto de reformas, sí nos van a llevar al primer mundo. Es posible que nos lleven al primer mundo, pero como migrantes, ¿no? Que nos obliguen a salir del país, que nos obliguen a huir, que la carga migratoria que ya se está haciendo cada día más fuerte sea aún mayor.
pero con unas nuevas condiciones en las que la política de seguridad norteamericana se vuelven más cruentas en contra de los expulsados del territorio nacional. Y bueno, creemos que es importante entonces que este tema del petróleo se haga de todos y de todos, y que las intervenciones que vamos a escuchar aquí de todos los demás investigadores, de los trabajadores del petróleo, deben de ser un piso común para todos, para rescatar y para defender el petróleo y el sector energético, que es de todos y de todos los mexicanos. Finalmente, para cerrar, creo que es interesante la invitación que hizo el doctor Bolívar Echeverría, ya murió, pero él participó en algunos de los debates sobre el petróleo en la Universidad Nacional Autónoma de México, y él concluyó su ponencia citando a Octavio Paz, un poema que escribe Octavio Paz después del asesinato de los estudiantes en Tlatelolco, y que decía que si una nación que se avergüenza es un león que se agazapa para dar el salto. Sería importante que nos avergonzáramos y que saliéramos de la indiferencia y que lucháramos por el rescate de nuestro momento. Gracias.